ex vicepresidente del Banco Nación, y además un hombre que opina, habla, y estaba leyendo una cosa tuya, leí varias cosas, pero digo, una hace un par de semanas me dio vueltas, porque creo interpretarla y creo que coincido. Cuando decís, hay dos escenarios distintos, el de la libertad avanza y el de la realidad avanza. Definime uno y otro. Bueno, a ver, de la libertad avanza, obviamente, mirando el 2025, es el desafío que tiene el presidente, como todo año electoral, y sobre todo en las condiciones de minorías que tiene la libertad avanza, de ganar la elección, y eso implica, bueno, mantener el tipo de cambio con cierto atraso, obviamente mantener el superávit fiscal, pero ya no profundizar el ajuste, porque el presupuesto del 2025, digamos, mantiene el ajuste del 2024, pero no avanza mucho más, lo cual ya es todo un logro, sí, digamos, y conseguir recuperar reservas en el Banco Central. Entonces, ese escenario tiene algunas incompatibilidades, en el sentido de que si vos seguís atrasando el tipo de cambio, mantenés el blend y las restricciones de cambiarias, bueno, es probable que el Banco Central no acumule reservas, digamos, ¿no? Si sacás el blend para que el Banco Central acumule reservas, o sea, para que los exportadores le vendan directamente al Banco Central todo y no una parte del mercado libre, con ese riesgo que la brecha empieza a avanzar y te afecte la tasa de inflación. Entonces hay esta serie de dilemas. Se recupera el nivel de actividad, pero si querés que se recupere más rápido, hay que acelerar más el crédito, y si acelerás más el crédito, tenés menos financiamiento para el sector público. Entonces aparecen entre este escenario, digamos, ideal, las cuestiones que empiezan a marcar la realidad. Y la primera realidad es, primero, no tener reservas en el Banco Central. Es cierto que ahora, gracias al blanqueo y el crédito privado en dólares, han mejorado mucho las reservas, pero siguen siendo negativas. Tenés que conseguir financiamiento para toda la deuda del 2025, y es un desafío fuerte. Y otra vez tenés que evitar que el tipo de cambio real se atrase mucho más, porque entonces te empieza a presionar a los sectores que más sufren con la caída del tipo de cambio, que es básicamente los sectores industriales, ¿no es cierto? Los sectores de la industria argentina, que compiten con el exterior, y que entre el costo argentino, la baja productividad y sus propias ineficiencias, se les hace difícil, ¿no? Enrique, vos sabés que estaba escuchando a Milei, hace un ratito lo estábamos escuchando acá por radio, está hablando en la Fundación Mediterránea, con motivo de su aniversario. Bueno, obviamente dijo varias de las cosas que lo venimos escuchando todo este último tiempo, pero entre otras cosas le dijo ahí a sus colegas, ¿no?, que estaban enfrente, le dice... A ver, nos dicen que no tenemos plan. ¿Me explican entonces cómo logramos todo lo que logramos hasta ahora, entre ellos la inflación, contener el dólar, que el riesgo país se derrumbe y bla, bla, bla? Si no tenemos plan, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Hay plan o no hay plan? Bueno, sí, siempre hay plan, porque como dicen los chinos, no hay nada que el no hacer no haga, digamos, así que siempre hay plan. Claro. A ver, el gobierno lanzó un plan de emergencia en base a la terrible herencia recibida, que nadie la puede negar, y ese plan de emergencia tenía el sinceramiento de algunos precios, entre ellos la fuerte devaluación de diciembre, tenía un fenomenal ajuste fiscal, en parte con licuación y parte con motosierra, para usar la terminología del presidente, y tenía un programa financiero detrás que era... todo este manejo del blend, de la deuda, de la BOPREAL, la deuda con importadores, etcétera. De ese programa de emergencia ahora hay una transición hacia un programa más de largo plazo. Y ese programa más de largo plazo implica ir a otro régimen cambiario, todavía ese no está, consolidar fiscalmente la situación sin seguir ajustando, y eso es lo que es el desafío del año que viene. Y además implica un programa de reformas que por ahora están pendientes. Es cierto que Sturzenegger avanzó con algunas reformas, pero hay dos reformas de fondo, una la impositiva y otra la laboral, que todavía no están y que aparentemente se postergan hasta fines de octubre, hasta después de la elección, con la esperanza de que el cambio en la composición del Congreso
permita avanzar más rápido en esas reformas. Bueno, mientras esas reformas no estén, el programa de largo plazo de la Argentina, que es donde siempre los programas se atascan, digamos, para decirlo de alguna manera, bueno, va a seguir siendo, va a seguir estando en dudas. Eso no significa, digamos, subestimar lo que se ha hecho hasta acá, pero significa que los desafíos que hay por delante son grandes, ¿no? Ahora, ¿qué tal, Enrique Granado? Te saluda, ¿cómo te va? Hola, Bego, ¿cómo te va? Vos sabés que un poco choca con lo que vos estás diciendo lo de Ricardo Arriazu. Vos decís que el tipo de cambio atrasado, que va a seguir y todo. Ayer Marina del Poyeto leí el último informe y dice: el mercado está convencido que hasta las elecciones de octubre del año que viene no hay devaluación, van a seguir con el 2%. Y Ricardo Arriazu dice: no hay que devaluar por una razón muy simple. Acá lo que sirve es bajar la inflación a 1. Y si es posible a 0. Y si vos devaluás, se te va todo al demonio, porque parte se va a los precios, y se termina el plan y se termina Milei. Ese sería un camino que él muestra, pero vos ves otro. No, yo no digo que Arezzo no tiene razón, lo que pasa es que Arezzo no completa la frase, porque la frase es: no hay que devaluar, firmamos al pie, pero hay que hacer todas las reformas para no devaluar. Entonces, si no hace las reformas, lo único que está haciendo es postergando el problema, digamos. En algún momento el problema apareció siempre en la Argentina ese problema. Es decir, cada vez que hubo atraso cambiario para frenar la tasa de inflación, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque todos los programas de estabilización las acá reformas y en América Latina atrasan el tipo de cambio para estabilizar. Una vez que haces eso, si no ganaste productividad, si no hiciste las reformas de fondo que hablábamos antes, y finalmente tenés que reconocer que el atraso cambiario no lo podés sostener. Ahora, ayer Pablo Roca justamente hablaba del tema y decía que había que reconocer que en esta administración están atacando sectores que nos impedían trabajar y nos impedían producir. Es cierto que están atacados sectores que estuvieron de alguna forma trabando el crecimiento económico. Y además habló del RIGI, que era fundamental. ¿Vos también lo ves así? Bueno, otra vez, empezó, pero todavía falta mucho, y además hace falta del Congreso para muchas cosas, como vos sabés, porque no se puede estar viviendo a vetos. Sí, claro. Y por otro lado, el RIGI sí es importante, pero fíjate vos qué es lo que hace el RIGI. Le da a un grupo de empresas que invierten mucho, digamos, las aísla de la Argentina, digamos, ¿no? Es decir, como las pone en una isla y las aísla de la Argentina. Y eso lo podés hacer en el caso del petróleo, o en el caso de la minería, o en alguna gran inversión, qué sé yo, automotriz o siderúrgica, pero no lo podés hacer en las pymes de acá a la vuelta, digamos, ¿no? Entonces, ese es el problema de Argentina, así que vos tenés que llevar el estatus de estas grandes empresas a empresas más pequeñas, a empresas que no pueden, que necesitan otro marco laboral, otro marco impositivo, tenés las provincias con ingresos brutos, tenés el gobierno, tenés el impuesto al débito y al crédito, en fin, tenés un montón de cosas que hay que reformar. El gobierno quiere hacer eso, va en ese camino, pero bueno, eso requiere convencer a mucha más gente de la que se está convencida hasta ahora, ¿no? Bien. Enrique, te mando un abrazo enorme y gracias por la charla. Al contrario, abrazo a ustedes, saludos, chao. Chao, Enrique Seba.